Muy buenos días para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están contentos? Amén, qué bueno. Qué bueno que pudieron venir para que juntos podamos alabar al Señor, glorificarle y exaltarle. Una de las formas es cantar al Señor, pero por supuesto también dar gracias, el reconocer, el poder honrar ese nombre de Jesucristo. Quisiera hacerle una pregunta. ¿En la actualidad existen diferencias raciales? Seguro. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? No deberían existir diferencias raciales, culturales, ni nada de eso. ¿Quién lo ha experimentado? Todos dijeron que sí, pero muy pocos lo han experimentado. ¿Qué han experimentado de quizás comentarios acerca de su raza? O quizás comentarios de xenofobia, ¿verdad? Ustedes saben que eso no es nuevo. Eso es muy viejo, muy antiguo. Cuando uno defiende su raza, su cultura, en extremo, puede caer en eso. Y eso no es de ahora. Eso siempre ha existido. ¿Y saben quiénes eran racistas, pero racistas puros? Los judíos. El pueblo elegido de Dios eran racistas, porque ellos se consideraban como el pueblo elegido de Dios. Y todo el que no era judío, ¿cómo se le decía bíblicamente? Los gentiles, los que no eran judíos. Por lo tanto, una persona que no era judía era un gentil y era hasta incómodo tener un gentil cerca. Imagínense eso. ¿Qué le parece? Hace más de 2000 años existió eso y aún seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano es egoísta y vela por sus intereses, defiende sus intereses, mas no se ve como inferior con respecto al prójimo. Ahora estamos en una serie llamada La Iglesia en Movimiento. Le va a decir al que está a su lado, La Iglesia en Movimiento. Bueno, ya hemos visto 5 partes. Voy a demorar muy poco en esto. Todo está grabado en YouTube. Y la primera parte es que Jesús fue llevado al cielo. Estamos en el libro de Hechos. Para los que no han venido a la serie se puede ubicar, y todos se pueden ubicar por favor en la Biblia, en Hechos, un libro escrito por Lucas, un médico. Y en Lucas narró los acontecimientos de Jesús mientras estuvo vivo, mientras estuvo en la tierra ejerciendo ministerio. Pero en Hechos, aunque sus Biblias dicen Hechos de los Apóstoles, realmente eran los hechos de Jesús por medio de los apóstoles y los hechos del Espíritu Santo. Y vimos que Jesús estuvo durante 40 días resucitado y aparecía a los discípulos y desaparecía y le decían no teman, y repentinamente aparecía en la playa y hacía unos asados estupendos de pescado. Extraordinario, Jesús mostrándose a quien Él quería mostrarse. Y se le apareció, como ya dije, durante 40 días a más de 500 personas. Y a uno que se le apareció de una manera muy particular fue a Tomás, ¿verdad? Que él decía, ver para creer. ¿Tú quieres ver? Bueno, aquí estoy. No solamente eso, toca. Y Jesús dio demostración de poder aún después de resucitado. Él dijo que no nos iba a dejar solo. Pasaron 10 días, vino el Pentecostés, una fiesta tradicional de los judíos, y en esa fiesta, en el marco de esa fiesta, Dios da su primicia, su promesa, que era el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo, hablan en idiomas, y la gente decía, están borrachos. Como si tomar licor diera la posibilidad de hablar otros idiomas. Ahora recibieron poder y comenzaron a ser testigos en Jerusalén, pero solamente les gustaba en Jerusalén. ¿Qué hizo que ellos pudieran salir de Jerusalén? La persecución, el hostigamiento. Ellos no querían salir de Jerusalén. Era muy cómodo para ellos. Y vimos la primera persecución después de un milagro, que un paralítico le pide a Pedro y a Juan
dinero y él dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sin igual. Dice la palabra que se afirmaron las piernas, los tobillos, comenzó a saltar y comenzó a adorar al Señor. ¿Usted se imagina eso? Ver a una persona por más de 40 años paralizado y que en un instante pueda recobrar fuerzas y no solamente eso, sino saltar, andar. Normalmente hubiese necesitado unas cuantas sesiones de terapia, de un fisioterapia, ¿verdad que sí? Tenemos hermanos acá que han tenido caídas, fracturas y le han mandado 30 sesiones de terapias. Con una caída, con una lesión de tendón, con cierta fractura. Imagínense una persona paralizada por más de 40 años. ¿Cuántas sesiones hubiese necesitado? Muchísimas. Pero así es Dios. Cuando Él hace un milagro, lo hace de una manera extraordinaria. Eso desató que los pusieran presos y empezó la persecución, empezaron a incomodarse los discípulos y tuvieron que empezar a salir de Jerusalén. Luego vemos la expansión del evangelio cuando matan al primer cristiano. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre temeroso que fue escogido para servir la mesa, entra en un debate. Él les dijo las verdades, les dijo que el pueblo judío había asesinado al Mesías. Y ellos rasgaron sus vestiduras, se arrancaron las barbas, agarraron piedras y justo matándolo, porque literalmente fue eso, mientras tiraban piedras, él decía que veía los cielos abiertos y veía a Jesucristo a la diestra, no sentado, sino parado, como celebrando que él se venía junto a él. Ahora nosotros nos imaginamos muy bonito eso, pero imagínese usted en lugar de Esteban recibiendo piedras y piedras en su rostro y en su cuerpo. Yo tuve la oportunidad de ver en una manifestación en Venezuela, en una manifestación estudiantil, cuando unos estudiantes, yo era estudiante pero yo no lanzaba piedras, de verdad, es de verdad. Yo no fui ese. Ustedes saben que hay gente que dice, yo tengo un amigo y él es ese amigo. Bueno, yo no fui ese estudiante, de verdad. Mi mamá nos decían, cuando salgan a las manifestaciones, si ellos salen a la derecha, usted se va a la izquierda. Y bueno, yo huyendo de las manifestaciones, cuando mis amigos querían ir a las manifestaciones, yo salgo hacia el otro lado, pero Dios me permitió ver una escena muy triste. Iba un señor en un camión manejando y un estudiante agarró una piedra, pero como así, de verdad. Y la lanzó con toda su fuerza y le pegó en el rostro a esa persona. Y literalmente yo vi cómo lo quebró, lo fracturó todo el rostro y le partió el pómulo, piezas dentales salieron, eso fue increíble. De verdad, yo lo vi como en cámara lenta, pero yo sé que eso pasó muy rápido. Pero aún recuerdo esa escena no hace mucho, porque yo fui estudiante recién. Pero imagínese recibir una piedra en su rostro, en sus ojos, en una parte de su rostro, en su cuerpo, y que te maten a piedra. No debe ser fácil, ¿verdad? Y lo mataron porque dijo la verdad. Murió por la verdad. Pero qué bueno que veía al Hijo del Hombre, a Jesucristo, esperándolo. Así empezó la expansión. Los cristianos huyeron porque sabían que los podían matar ¿a qué? A pedrada. Y se quisieron ir al norte. Yo no sé, pero hay una fijación de la gente. La gente se quiere ir al norte. Siempre quiere ir al norte. Y había un perseguidor que se llamaba ¿cómo? Saulo. Y él dijo, yo los voy a atrapar. Y era tan iracundo, estaba tan determinado que el que salió al extranjero a perseguir a hombres y a mujeres y era que los tomaba de los cabellos. Los arrastraba, los metía a la cárcel y daba su voto para que los asesinaran. Entonces se convirtió, era un asesino. Le complacía y lo hacía en nombre de Dios. Ya vimos todo eso está grabado. Hasta allí quedamos donde Pablo se convirtió de perseguidor a predicador. De inmediato comenzó a predicar que Jesucristo era el Mesías.
Dijimos al principio que los judíos realmente eran el pueblo de Dios. Pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Prefirieron que Él era la luz, pero prefirieron las tinieblas que la luz, porque la luz revela el pecado. Y sabemos que quienes lo mataron fueron las sectas religiosas como los fariseos, los saduceos, los escribas y otros más. Y pudimos ver algunas diferencias de ellos, porque eran sectas religiosas, pero también algunas políticas, que tenían vinculaciones con los romanos y a través de los romanos mataron a Jesús. Tuvieron juicios ilegales para poder meter a Jesús preso y no solamente eso, castigarlo y matarlo. No sé si usted sabía, pero en el tiempo de Jesús había una separación muy grande entre los judíos y los que no eran judíos. Un judío no entraba a la casa de un gentil. Un judío no comía comida preparada por un gentil. Si necesitaba comprar un utensilio de comida hecho por un gentil, tenía que consagrarlo de manera tal de que él pudiera utilizarlo. Imagínense eso. Era deshonroso estar cerca de un gentil. Si nosotros hubiésemos estado en ese momento cerca de un gentil, de un judío, era deshonroso para él que nosotros estuviéramos cerca. Hoy vamos a ver el Evangelio rompe barreras. Y usted le va a decir al que está a su lado, el Evangelio rompe barreras. Y yo estoy muy interesado en que usted pueda por lo menos aprender el título de este mensaje. El Evangelio rompe barreras raciales, culturales, de cualquier estatus. Eso hace el Evangelio. Y lo vamos a ver a partir del capítulo 10. El primer punto es, Dios prepara a Cornelio. Vamos a hablar de un personaje que se llamó Cornelio y de Pedro, que también se le llama Simón. Y vamos a ver cómo Dios los prepara a ambos. ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cómo Dios prepara la salvación para aquellos que han de ser salvos? Esto es muy interesante. Y yo quiero que usted esté meditando allí, quizás anotando. ¿Por qué? Porque eso nos sirve a nosotros como iglesia para poder llevar el Evangelio. En Hechos 10:1 dice, en la ciudad de Cesarea vivía un capitán, quizás en sus Biblias dice un centurión romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Entonces tenemos este personaje que se llamó como Cornelio y era un centurión o un capitán. Este centurión o capitán tenía a su cargo 100 soldados. Era alguien importante, tenía sirvientes, tenía una posición elevada y tenía autoridad. Vamos a ver un mapa y vamos a ver dónde está el globito rojo, Cesarea, hacia el norte. Él estaba allí. ¿Lo ubican? Fíjense cómo está Galilea en la parte de arriba, paralelo, Samaria está más abajo, Judea. Y el Señor dijo que iban a ser testigos en todas esas áreas. Ahora estamos apuntando hacia Cesarea. En el versículo 2 dice, él y toda su familia adoraban y respetaban o temían a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Les pregunto, Cornelio, para los judíos ¿era qué? Gentil, o sea, no era judío. ¿Era aprobado o reprobado? Reprobado, era deshonroso, era un enemigo. Los judíos más o menos pasaban a los samaritanos. ¿Se acuerdan de los samaritanos? Eran parecidos. Los medios pasaban, pero los gentiles no. De hecho, ellos veían a un gentil y hasta podían escupir en señal de desagrado. Entonces resulta que está este gentil que no es del pueblo de Dios, escogido de Dios. Dice la palabra que él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios, temían a Dios. Y daban muchas limosnas, dicen otras versiones, contribuciones a los judíos, ¿qué? Pobres. Y siempre estaba, ¿qué? Orando. ¿Qué le parece a ustedes, mis hermanos, la actitud de Cornelio? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tenía derecho? ¿No tenía derecho? ¿Qué piensan ustedes? Pregúntenle que está a su lado a ver qué le dice.
¿Qué le parece la actitud de Cornelio? Usted va a salir conociendo por lo menos al que está a su lado. ¿Ya? Tenemos un gentil que él y toda su familia adora a Dios, ora constantemente, da limosna. Súper. Dice la palabra, versículo 3, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Entonces vamos a hacer una diferencia entre una visión y un sueño. En un sueño, el que tiene el sueño está como dormido, ¿cierto? Con los ojos cerrados dormido, aunque hay gente que duerme con los ojos abiertos. Asustan. Pero él estaba despierto completamente, consciente, dice. Y dice que ve una visión. Yo no quiero ser como cuadrado, por así decirlo, hermético, que eso fue así como sabe. Pero lo que les quiero dar a explicar es que él está consciente y él puede ver sobre el plano natural qué está viendo, lo que dice la palabra. Está viendo un ángel, ¿está viendo a Dios? No. ¿Qué dice? Un ángel de Dios. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero. Por lo tanto, cada vez que se presentaba, un ángel tenía un mensaje. Era normal en aquel momento ver ángeles y hablar con ángeles. ¿Se acuerdan cuando María y José hablaban con los ángeles así? Hey, ¿cómo estás tú, vale? ¿Cómo está todo por allá en el plano celestial? ¿Qué hay de nuevo? Ahora, yo sé que nosotros vemos un ángel ahora y más de uno sale corriendo, ¿verdad que sí? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y debemos saber y entender que los ángeles y quizás hasta los demonios están entre nosotros, pero no los vemos. La actividad de ángeles en ese momento, el ministerio de los ángeles era más activo, porque constantemente vemos a ángeles dando mensajes. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo dice la palabra. Él ve una visión, ve un ángel de Dios y le dice su nombre Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado, y todo aterrado, porque aunque veían ángeles, un ángel tenía un mensaje y podía ser bueno o malo. Y viene con un mensaje de Dios, o sea, del Todopoderoso, el Creador Elohim. Imagínese usted que le viene un ángel del Señor y le dice su nombre. Pedro, Juan, María. Ya. Entonces él estaba a su lado y dice, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones o limosnas a los pobres. ¿Era un mensaje bueno o era un mensaje malo? Era un mensaje bueno. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios estaba, ¿qué? Escuchando las oraciones. Le pregunto a ustedes, ¿Cornelio era un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Una sola mano, pero así. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cornelio era un hijo de Dios? ¿Quiénes dicen que no? Ahora nadie dice nada. Ya. La palabra nos está dando evidencia que él ora todos los días, que da limosna. Incluso Dios le manda un mensaje, habla con el ángel y todo eso. ¿Cornelio es salvo? La gente dice. Todos los que dijeron que eran hijos de Dios se supone que es igual a que es salvo, ¿verdad? Entonces Cornelio era salvo. ¿Por qué? Porque oraba. Porque daba limosna. Porque era piadoso. Porque era temeroso de Dios. Usted ha visto personas que dicen, no, yo respeto a Dios. Yo temo a Dios, con Dios no me meto. Es más, oro todos los días. Doy limosna a los pobres. Cada vez que pasa un pobre por ahí, yo le doy dinero. ¿Pudiera ser así, sí o no? Y esa persona que da todos los días a los pobres, que ora todos los días, que respeta a Dios, que teme a Dios,
es hijo de Dios y es salvo? Y entonces, ustedes dijeron que sí. Tenemos que comprender entonces qué es la salvación y cómo obtenemos la salvación. Se los pregunto, hermano, porque necesito que reflexionemos todos. ¿Qué es la salvación entonces? Yo sé que esto es muy básico, pero necesitamos reflexionar. La salvación es lo contrario a la perdición. ¿Qué es la perdición según la Biblia? Es la separación de nosotros de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso es perdición. Y la salvación es estar cerca de Dios. Por lo tanto, los que estamos separados de Dios o el que está separado de Dios, no solamente está separado, está privado de su gloria, sino que tiene un castigo. Y la Biblia dice cuál es el lugar de destino de ese castigo. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos. Por lo tanto, la salvación, el rescate de ese pago de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero no somos salvos por dar limosna. No somos salvos por orar. No somos salvos incluso por temer a Dios. Yo sé que usted está pensando, ¿y qué está diciendo el pastor? Lo vamos a ver más adelante. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, porque oraba constantemente y daba limosnas a los pobres. ¿Podemos afirmar que era salvo? Vamos a descubrirlo más adelante. Pero yo sé que ya ustedes están dudosos. Y eso es bueno porque necesitamos reflexionar. No vamos a encontrar muchas personas afuera que van a decir, yo respeto a Dios, yo creo en Dios, yo doy limosna, yo hago esto y hago aquello. Por lo tanto, yo soy bueno, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Y sabemos en el fondo que no es así. Ahora, ¿qué pasa en ese trayecto? Recordemos que él está hablando con el ángel y le está diciendo algo muy importante. Primero, no le dijo que era gentil, pero le dijo Cornelio. Está hablando con él y le dice, tus oraciones han sido contestadas. Esto es bueno, porque aunque no era elegido por Dios, inicialmente ya Dios estaba abriendo la salvación. Dios estaba abriendo la salvación a toda criatura, porque el mismo Jesús dijo, me serán testigos de ¿qué? En Jerusalén y en toda la tierra. Por lo tanto, iban a salir de Jerusalén y por lo tanto los gentiles también iban a ser salvos. Pero iban a ser salvos no por sus obras. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahora, el ángel le dice, vamos a ver nuevamente el mapa. Y recordemos que él está ¿en dónde? En Cesarea, en la parte de arriba. Y parafraseando, porque usted lo va a leer en casa, porque yo sé que ustedes están allí interesados en la historia, en esa conversación. Él dice, manda a buscar, le da una ubicación GPS. Manda a buscar un hombre, un tal Simón, que se llama Pedro. Y algunas versiones dicen, busca un tal Simón que se llama Pedro. Manda a buscarlo. Y cuando dice manda a buscarlo es que lo manda a buscar ¿con quién? Porque recordemos que es un centurión, es un capitán. Designa hombres y él designó a 2 criados, 2 siervos y un soldado que era temeroso de Dios. Dice la palabra, lo pueden leer ustedes allí. Mándalo a buscar porque él tiene algo importante que decirte. Entonces le da la ubicación y él está en Jope. Pedro está en Jope, aquí más abajo. ¿Sí lo ubican? Bajando por la orilla, en Jope más hacia el sur. Hay 58 kilómetros. Era un viaje largo. Y aunque iban a caballo, iba a ser largo ese trayecto. Vamos a ver el punto número 2. Dios estaba preparando a Cornelio, pero también estaba preparando a Pedro. Y vamos a entrar en una escena bien bonita, interesante, que yo sé que también la van a estudiar en casa. Dice el versículo 9, al día siguiente, a eso del mediodía, había pasado un día, a eso del mediodía, mientras ellos iban caminando a Jope, ¿quiénes? Los 2 criados y el soldado. Dice
Pedro subió a la azotea a orar. Ellos tenían 3 horas para orar. Oraban a las 9 de la mañana, oraban al mediodía y oraban a las 3 de la tarde. 9, 12 y 3. Y sobre todo las 12 era muy importante. Versículo 10. Tenía hambre y quería comer. ¿A cuánto le ha pasado eso que están orando pero tienen hambre? A todos, ¿verdad que sí? Pero qué bueno que él apartó su tiempo para orar, dice la palabra, tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Entonces tuvo una visión parecida a la de Cornelio, ¿verdad? O sea que estaba despierto, estaba orando y que tenía hambre. Y en esa visión, no va a aparecer acá, se lo va a contar, él dice que él ve como un lienzo, que el cielo se abre, ve como un lienzo, como una sábana, que viene como atado o sujetado por 4 puntas, y ve dentro del lienzo o dentro de la sábana animales de todo tipo, incluyendo reptiles, incluyendo aves también. Pero uno de los animales que estaba allí era un animal muy inmundo para ellos, horrible, que lo detestaban, que a nosotros nos encanta, sobre todo en las hamburguesas. ¿Saben cuál es? El cerdo, el chancho. Usted ha comido unas costillas así que quedan jugosas y usted saca el huesito así, la tocineta, el pernil deshuesado. Eso es riquísimo. Pero un judío no podía comer cochino. Era un animal inmundo y había un montón de animales inmundos. Para ellos era una desgracia, una maldición el poder ver esos animales. De verdad. Yo sé que nosotros comemos de todo, chancho, y parecemos chanchos. Esa es la realidad, hermano. Ahora, de ese cielo hay una voz que dice, creo que lo tengo acá. Entonces una voz del cielo, versículo 13, le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué dice él? No, ¿cómo voy a matar y comer esos animales impuros? Dice el versículo 14, Pedro respondió, yo no haría eso, Señor, nunca he comido algo o nada prohibido o impuro, porque se le llamaban prohibidos o animales impuros, aquellos que tenían pezuñas y otros animales allí. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y así sucedió 3 veces, donde veía repetitiva la misma visión y le decía lo mismo. Verdades bíblicas, el ser humano no debe llamar impuro lo que Dios ha hecho limpio. Si Dios lo limpió y ya. Otra verdad bíblica es, el nuevo pacto abolió las restricciones alimenticias del antiguo pacto. Entonces eso daba pie a que ellos pudieran comer los animales impuros o prohibidos. Para Pedro era muy difícil. Ahora, Dios a través de esta visión le quiere dar una lección pero espiritual. No solamente era por la comida, porque recordemos que él tiene hambre. Pero él, viendo la visión, escuchando la voz y reflexionando eso, él decía, ¿qué significará esto? ¿Por qué yo estoy viendo esto? Un lienzo, animales y todo eso. Y es humano reflexionar. ¿Por qué? Porque yo no sé a quiénes de los que están acá cuando tienen hambre se ponen de mal humor. Ponen iracundo. Hay otros que le da como un down, que se van como apagando así. Hay unos que se están riendo así. Se van a dormir, se le apaga la energía. Y hay otros que empiezan a ver como visiones. Ven la gente como azul, como gris. De verdad, esta visión de Pedro no era por eso. Yo sé que la Biblia dice que tenía hambre, que era el mediodía. Usted puede pensar, no, le estaba pegando el sol, todo. No, era una visión de Dios que le estaba revelando un nuevo cambio allí, incluso en la alimentación. Pero también le iba a enseñar algo a través de esa visión. Porque recordemos que anteriormente estamos leyendo de quién, de Cornelio.
Y Dios estaba preparando para la salvación a Cornelio, pero también al mensajero que iba a ser Pedro. Pedro tenía que presentarle el mensaje de salvación correcto a Cornelio para que fuera salvo. Y cuando el Señor hablara con él, hiciera entender que iba a entrar en una casa de un gentil, que iba a hablar con un gentil y que un gentil iba a ser su hermano, era como comer chancho. ¿Sí me explico, iglesia? Esa es la relación que hay entre todo lo que está pasando allá. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu, no su espíritu, el Espíritu de Dios. Y esto es importante que nosotros podamos comprender, aprender que nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. Ojo, no debemos abusar de eso, porque hay gente que dice de manera muy ligera, el Espíritu Santo de Dios me dice esto o lo otro. Y yo no dudo que lo esté diciendo. Pero el Espíritu Santo de Dios no te va a estar diciendo, por ejemplo, hay gente que dice, Espíritu de Dios, dime qué como, pasta o arroz. El Espíritu de Dios no se va a meter en eso, hermano. Usted si quiere, mezcle pasta con arroz. Mi abuela me servía así. Mi abuela guardaba, hijo, aquí le traje. Yo veía pasta y arroz. Y yo decía, ya, aunque no estaba aquí, ya. Revuélvalo, hijo, me decía. Y me lo comía ya. El Espíritu Santo no le va a decir qué zapato va a comprar, ni qué auto va a elegir, ni nada. Eso es elección suya. Pero en cosas importantes como esta, el Espíritu de Dios te puede hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en tu corazón, en la misma presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y te va a hablar a tu vida. Te va a dirigir. El Espíritu Santo es el consolador, es tu guía, es tu compañero, es el paracleto, es como una muleta que te puede dirigir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra dice que él estaba pensando en la visión, pero el Espíritu Santo le dijo, y aunque es espíritu, le está diciendo, oye, 3 hombres te están buscando, que eran los 3 hombres que había mandado ¿quién? Cornelio. Levántate, vas a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. ¿Qué le parece esa conversación tan clara, tan precisa? Pedro tenía hambre, fue a orar, ve una visión y le dice, baja. O sea que se iba a ir con hambre. ¿Y ustedes saben cómo es Pedro? Pedro cortaba orejas, Pedro que se le atravesaba, Pedro. Entonces la palabra dice, levántate, vas a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. El Espíritu Santo, la verdad bíblica, guía a los hijos de Dios hacia su voluntad perfecta. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres, yo soy al que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Ellos dijeron, un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga para decirle. Cornelio es un capitán, un centurión, un hombre justo que adora a Dios y todos los judíos lo respetan mucho. Si ustedes leen lo que pasa allí, se estaba haciendo tarde y entonces Pedro les ofrece hospedaje. Eso era absurdo, eso era imposible. Pero ya Dios estaba tratando su corazón. Ya Dios estaba quebrando orgullo, ya Dios estaba rompiendo barreras, Dios estaba cambiando esquemas raciales, culturales, todo eso. Porque Dios le había mostrado una visión. Punto número 3, Pedro presenta a Cristo y con este terminamos. Dice, al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Viajaron entonces de Jope hacia Cesarea. Cornelio lo estaba esperando a sus familiares y amigos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorarlo. Mire cómo pensaba Cornelio. Era tanta la alegría que había mucha gente, lo vamos a ver igual a leer y ustedes lo pueden estudiar en casa, que él reunió a toda su familia, reunió amigos, reunió a algunos soldados
Y dice que cuando vio a Pedro, se postró, dicen otras versiones, y le adoró. Pregunto, ¿es correcto adorar? Pero es que Pedro era el apóstol. ¿Es correcto adorarlo? Hay unos apóstoles que dicen, vengan, tóqueme. Si quieren la unción, tóqueme. Le pongo el manto, el paltó. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál fue su respuesta? No, dijo, no lo hagas. Yo soy uno igual que tú. Yo soy un humano igual que tú. Y lo levantó. Lo levantó porque no se puede adorar a otro hombre. Al único que se puede adorar es al Señor, a Jesucristo. Y Pedro lo levantó y le dijo, no hagas eso. Más adelante, él dice que ve a la multitud, se sorprende y dice, Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para mí, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Mírense cómo Pedro está luchando todavía con eso. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Tremenda lección le había dado el Señor. A través de la visión del lienzo de los animales, porque ellos veían a los gentiles como animales y los llamaban como impuros, prohibidos, que dan asco, así lo veían. Y Pedro está allí y dice, ustedes saben que los de mi raza no nos permiten entrar, pero Dios ya me ha mostrado, ya Dios había quebrado su orgullo. Ahora, él pregunta más adelante en los versículos, dicen, ahora díganme para qué me han creído. Él igual sabía, pero de una otra manera quería saber hasta dónde podía llegar. Él les pregunta, ¿para qué me han traído? Porque recordemos que lo mandaron a buscar con 2 criados o 2 siervos y un soldado. Entonces dice, versículo 33, fue así como yo mandé por ti, dice, él está recordando y le está diciendo, ¿para qué me han traído? Bueno, yo tuve una visión. Él le cuenta de nuevo. A pesar de que los siervos le contaron, el mismo Cornelio le dice, yo tuve una visión. Y le está explicando que Dios le mandó un ángel. Y nos alegra que hayas venido. Así que nos tienes, ¿para qué? Para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijera. ¿El corazón de Cornelio estaba preparado para recibir el Evangelio? Sí. La familia, todos los amigos. Fíjense cómo él está aquí. Nos tienes aquí y estamos listos, preparados para escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado que nos dijera. Y aquí comienza la predicación del Evangelio como tal. Versículo 34, entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. En otras versiones dice que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Por lo tanto, Él ve al chileno igual que al peruano, igual que al argentino, igual que al venezolano, igual que al haitiano, igual que al boliviano. Y yo sé que hay roces. Por ejemplo, entre Chile y Perú hay roces. Pero Dios los ve superiores o inferiores a algunos. No, Dios los ve iguales. Dios no hace acepción de personas. Ustedes saben que hay un deporte que le dicen el deporte rey. ¿Cuál es? Fútbol. Y en el fútbol todos son enemigos, ¿verdad que sí? Usted pone la selección chilena contra los peruanos. Terrible, ¿verdad? Y dígame contra los argentinos. Más todavía. No digo la Vinotinto porque, bueno, ya nos hicimos amigos. Pero también hay su rivalidad, ¿verdad que sí? Ahora, qué bueno que en el Evangelio Dios no hace acepción de personas. No son muchos equipos, es un solo equipo, es una sola familia. ¿Verdad bíblica? Dios no hace acepción de personas. Dios desea que el Evangelio sea predicado a toda persona a nivel universal. Aquí voy a leer rápido y ya vamos culminando. Dice, versículo 35, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que teme y lo lleva a una vida recta.
Él mismo lo lleva a una vida recta. Jesucristo dijo en Juan 10:16, hablando de que Él era el pastor y de que era el buen pastor, dijo: tengo también otras ovejas que no son de este rebaño o redil, y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Los judíos y aún los cristianos defienden mucho a Israel. No estoy diciendo vayamos en contra de Israel, no. Israel es un pueblo especial, porque incluso allí hay creyentes del Señor, de Jesucristo. Y no debemos estar a favor de las guerras ni nada de eso. Como hijos de Dios no podemos estar a favor de las guerras. Pero la palabra dice que Él ha hecho un solo pueblo. Con los dos pueblos, o sea, con Israel, con los judíos y con los gentiles, hizo un solo pueblo, una sola familia. Ahora nosotros tenemos entrada a esa familia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 36, Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo, como judío, les anunció las buenas noticias al pueblo de Israel, quien es Señor de todos. Versículo 37, ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Y empieza a hacer un recuento muy rápido. Todo comenzó en Galilea. Y se va prácticamente al nacimiento de Jesús, pero da un salto y dice, cuando Juan predicaba y bautizaba. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. ¿Cuándo fue eso? Cuando fue bautizado. Dice la palabra que bajó el Espíritu Santo como una paloma y reposó sobre él. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Se manifestó la Trinidad de Dios allí. Y comenzó su ministerio con poder. Hacer un despliegue del reino de Dios. Y es lo que está describiendo Pedro. Cuando tengamos la oportunidad de poder presentar el Evangelio, presentemos un Evangelio completo. Cuando tengamos la oportunidad de hablar. Sé que estamos saliendo a Parque Almagro y cercano acá y a veces la gente va muy apurada y no nos da oportunidad de decir muchas cosas. Seamos rápidos, seamos eficientes, demos el mensaje. Pero cuando tengamos la oportunidad, hablemos de Jesús, de su nacimiento, que fue un niño que estuvo entre nosotros, entre la humanidad, que creció, que ejerció un ministerio, que la gente no le recibió, que la gente lamentablemente lo rechazó al punto tal de crucificarlo y que murió por nuestros pecados. Esa verdad la necesita escuchar la gente. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando, mira lo que dice acá, y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Cuando el diablo oprime, el diablo enferma. Y enferma a nivel espiritual, enferma a nivel emocional, incluso a nivel físico. Hay enfermedades, aunque usted no lo crea, que son producidas por el diablo. ¿Se acuerdan cuando el mismo Satanás pidió permiso para probar a Job? Que le afectó una especie de sarna desde la mollera hasta los pies. Entonces, cuando el diablo oprime, lamentablemente, el diablo lo que busca es hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice la palabra que anduvo haciendo el bien y estuvo sanando a los oprimidos del diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo en un madero. Lo hicieron maldito y Jesús se hizo maldito por nuestros pecados. Él cargó nuestra condena. Él pagó el precio. El justo murió por los injustos. Y eso lo necesita saber la gente. La humanidad tiene que saber qué hizo Jesús por nosotros. Y recordemos que Pedro es el que está hablando esto. Pedro está predicando evangelio puro. La buena noticia de salvación. El evangelio. ¿Y está quién? Cornelio. Está su familia. Están sus amigos. Están algunos soldados. ¿Escuchando qué? Evangelio, la buena noticia, la historia de Jesucristo. Y sigue diciendo,
Versículo 40, sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente. Durante 40 días estuvo con su cuerpo glorificado, haciendo demostración de poder y demostrándole a más de 500 personas que no era una fábula, que no era un cuento, que cuando él decía que lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar, era cierto. Por eso fue que se presentó. ¿Qué tramaron los judíos? No, que los seguidores se robaron el cuerpo. Por eso es que la tumba está vacía. No, la tumba de Jesucristo está vacía no porque se robaron el cuerpo, sino porque Dios resucitó ese cuerpo de entre los muertos. Dice la palabra, pero no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Jesucristo se le presentó a los que Él quiso, porque iban a ser testigos de Él. ¿Y qué es un testigo? Habla de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que pudo quizás hasta tocar vivir. Nosotros somos esos testigos. Comimos y vivimos con Él después de que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Cuando Cristo venga en gloria, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 43, todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad, esto es cierto. Al que cree en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Dígame usted si no presentó un evangelio completo. Un evangelio completo. ¿Y cuál fue la reacción? Lo puede leer usted allí. Toda esa gente creyó en Jesucristo. Y dice la palabra que se manifestó como un pequeño Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando descendió del cielo el Espíritu Santo y que eran como lenguas de fuego que se posaban por las personas y hablaban en diferentes idiomas y la gente escuchaba en su idioma que alababan a Dios? Pasó lo mismo. Cayó del cielo, dice la palabra, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas y alababan a Dios. Hubo un Pentecostés para los judíos, pero hubo también un Pentecostés para los gentiles, porque la salvación es para todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad bíblica? El que cree en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su autoridad. No solamente pasó eso. Dice la palabra que después fueron ¿qué? Bautizados. Usted lo puede leer. Y el último versículo dice, y se quedaron allí un tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para discipularlos. Creían, eran bautizados. ¿Cuál fue la gran comisión? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle en qué. Todas las cosas que yo le enseñaba. Esa gente que había creído en Jesús, que ahora eran salvas por lo que Jesús hizo y no por lo que ellos hacían, empezaron a recibir el discipulado. Eso es tremendo, hermano. Tremendo como Dios nos deja un modelo. Ciertamente Cornelio al principio temía a Dios, oraba a Dios, daba limosna a los pobres judíos que eran sus enemigos. Se comportaban mejor. Usted no ha conocido gente que no son creyentes, que no son cristianas y se comportan mejor que los creyentes. Y hay unos que dicen, yo soy un siervo del Señor. Y cuando uno ve los hechos, no es siervo nada. No parece cristiano. ¿No le pasó así? Que los que dicen ser cristianos, hijos de Dios, no se comportan como hijos de Dios. Cornelio era así. Pero después que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí sí fue salvo. Por la obra de Cristo. No por las limosnas, no porque oraba. Y quiero decir esto francamente, iglesia. En aquel día, dice Apocalipsis, muchos dirán,
Señor, en tu nombre hice esto, lo otro. Hasta eché fuera demonios. Resucité muertos. Di a los pobres. Me porté bien, Señor. Me senté todos los domingos en la misma butaca. Fui a todos los domingos. Fui incluso a Sal y Luz. ¿Y qué puede decir el Señor? Apartaos de mí. Nunca os conocí. Porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo en la cruz que nosotros somos salvos. Ahora, que los salvos hacemos buenas obras, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Usted es cristiano? Muéstreme los frutos. Porque el cristiano no es el que diga yo soy cristiano, es el que tenga fruto. Y la palabra dice, cuando ustedes se amen y cuando ustedes den fruto, eso glorificará a mi Padre. Por eso un cristiano que no da fruto, que es estéril, no es cristiano tampoco. Un cristiano no se salva por sus obras, pero sus obras hablan de que Él es salvo. ¿Lo comprendemos, iglesia, al 100%? Amén. Acción práctica o desafío de la semana. Comparte al menos con una persona el evangelio. Ora por una persona y que te dé el tiempo y le vas a platicar de la maravillosa historia de Jesús. Cuando comenzó en Galilea en un pesebre. Y cuando termines esa evangelización, tú vas a hacer ese llamado. Y le vas a preguntar, ¿quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser salvo por lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Dios te va a dar esa oportunidad. ¿Y sabes qué? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso cuando una persona escucha por ti el plan de salvación o el evangelio. Es extraordinario. Porque Dios te está utilizando así como usó a Pedro. Allí donde está, iglesia, póngase de pie, por favor. Y dígale, Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que el evangelio rompe barreras. Señor, tú nos tienes reunidos acá y hay venezolanos, hay chilenos, hay seguramente peruanos y de otras nacionalidades. Hemos tenido colombianos, haitianos. Señor, esta es tu iglesia, Padre. Esta es tu iglesia. Somos iglesia, Padre, y somos la familia de Dios. No por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque en ese nombre, en Jesús, hay salvación, hay vida eterna, hay restauración. Señor, pero ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a propagar el evangelio a toda criatura. Hablo con la iglesia. Al finalizar, usted puede tomar tratados. Vamos a tener tratados en la parte de atrás. Por lo general hacemos un paquetito de 10 tratados. Agárrelo. Tómelos por fe. Ore en la semana y así sea el conserje, usted le da un tratado. Si comparte en el metro con alguien, le da un tratado. Si lo desprecia, no importa. Es parte de seguir a Cristo. Ya lo hemos hablado. Tome los tratados. Si viene una nueva actividad que se va a llamar Grupos Sal y Luz, te va a poder hacer grupos con otras personas y no solamente vamos a salir una vez al mes, usted puede salir todos los días si usted quiere. Le vamos a dar un kick para que usted haga eso. Y yo deseo con todo mi corazón que como iglesia nos pongamos de acuerdo y salgamos más frecuentemente, porque hay muchas personas que necesitan esperanza, necesitan salvación, necesitan la vida que está en Jesucristo. Ahora hablo con aquellos que no conocen al Señor. Si usted conoce al Señor, por favor, ore en este momento por aquellos que no conocen al Señor. Oro con usted, amigo, amiga, que no ha reconocido a Jesucristo. Y quizás usted dice, yo soy como Cornelio. Yo creo en Dios. Yo le respeto. Yo doy limosna a los pobres. Yo hasta hablo y oro con Dios. Ya usted escuchó. No le salvan sus obras. Le salva la obra de Cristo. Y la palabra establece
que para poder ser salvo usted debe creer en Jesucristo. Usted debe confesar con su boca y creer en el Señor que Dios le levantó de los muertos. Cuando usted deposita su confianza, cuando usted cree de corazón, en ese momento usted es salvo, usted es trasladado de las tinieblas a la luz, usted es bautizado con el Espíritu Santo, sellado con su Espíritu. Esa es la garantía de su salvación y va a comenzar una nueva vida. Le adelanto, no será fácil. Es compleja. Es como una carrera, pero que tiene muchos obstáculos. Pero todo el que corre esa carrera será vencedor, porque tiene su mirada en Cristo. Entonces, si usted quiere de verdad ser un hijo de Dios, haga esta oración conmigo. Yo le voy a guiar en esta oración. Va a decir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que he estado de espaldas a ti, Señor. En este momento deposito mi fe y mi confianza en Jesucristo. Señor, dame el regalo de la salvación, de la vida eterna. Hazme una nueva criatura, que yo a partir de hoy me comporte como tu hijo o tu hija. Y que cuando venga Jesucristo en gloria, yo esté la eternidad con Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguno hizo esa oración? ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que varias personas han hecho esa oración de fe. Han declarado con su boca y creen en su corazón que Jesús es el Señor. Y que en ese nombre es sin igual. En ese nombre hay salvación. A los que levantaron la mano, a los que vienen de otras iglesias, a los que nos visitan por primera vez y quieren unirse a la familia iglesia, pueden al finalizar la reunión subir la escalera. Hay un equipo que se llama Conexiones y les va a ayudar a conectarse más con Dios y con nosotros como iglesia. Como pastor, deseo con todo mi corazón, iglesia, que esta semana sea una semana bendecida, que todo lo que haga con tus manos sea prosperado y que puedas compartir, al menos con una persona, el evangelio de salvación. Dios te bendiga.